has escrito tus promesas. Bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Baez y hoy vamos a hablar sobre Zacarías capítulo 6. Antes de comenzar, vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar de tu palabra. Pido, Señor, que tú tomes control de este mensaje y que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona que esté escuchando podrá abrir sus corazones para recibir tu palabra profundamente, Señor, para que puedan seguir creciendo en tu palabra y en sus caminos contigo, Señor. Te damos gracias por todo, por tu amor, tu misericordia y por cada cosa que tú nos das. En tu nombre oramos. Amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí conmigo en este hermoso día. Hoy vamos a seguir viendo el libro de Zacarías, viendo el capítulo 6. Si desean mirar los estudios de los capítulos 1 al 5 de Zacarías, pueden ir a la sección de descripción ahí abajo del video y hacer clic en los enlaces correspondientes. En los 5 primeros capítulos, Zacarías vimos que tuvo una serie de visiones. Y ya mencionamos que él recibe 8 visiones en los primeros 6 capítulos. Hasta ahora hemos visto 7 de ellas. Y ahora en el capítulo 6 comienza con la octava y última visión. Ahora recuerda que este mensaje está dirigido a los judíos que habían regresado de Babilonia y esta profecía ocurrió más o menos en el 520 a.C. Y esto es muy similar al tiempo de Ageo. Ageo fue la profeta o el libro que está antes de Zacarías en las Escrituras. Entonces ya vimos los primeros 5 capítulos. Hoy comenzamos con el capítulo 6. Vamos a leer de la Reina Valera 1960. Ahí pueden leer conmigo. Abre sus Biblias. Si no lo tienen abiertos, agárrenla. Sería bueno para que puedan tomar nota. Entonces el capítulo 6, versículo 1. Vamos a comenzar aquí, lo voy a poner. Aquí dice, de nuevo alcé mis ojos y miré. Y he aquí 4 carros que salían de entre de los montes, y aquellos montes eran de bronce. Aquí comienza la octava y última visión. Ahora, recibió todas estas visiones en una sola noche. Y acuérdense, esta es ya la octava. Entonces, todas fueron en una noche muy ocupada. Había mucha actividad. Pero esto lo está recibiendo en una noche y ya esta es la última visión que está anotado. Y esta visión completa el ciclo y se conecta con la primera visión. El bronce que habla de aquí, cuando se dice que son montes, eran de bronce. El bronce en bíblico, en las cosas de las escrituras, siempre está relacionado con el pecado y el juicio en las escrituras. Entonces, cuando ves bronce, normalmente habla sobre el pecado y el juicio. Ahora, por lo tanto, las montañas de bronce simbolizan montañas de juicio. Ahora seguimos leyendo el versículo 2 que dice, en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros. Ahora el color alazán, que dice alazanes, es como un color rojizo o canela que se ve en caballos. Y dice que el primer carro había caballos alazanes, que es como un color, como les digo, más o menos como rojo o canela, y representa derramamiento de sangre y juicio. Entonces dice también que había un carro caballos negros. Los caballos negros pueden representar hambruna y muerte. Ok, seguimos. En el tercer carro, caballos blancos, y en el cuarto carro, caballos o óveros rucios rodados. Ok, caballos blancos. Blanco representa la victoria.
Entonces los caballos óveros rusios que son rodados son caballos con manchas. Seguir leyendo. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son, perdón, aquí estamos. Ah, él me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ok, aquí dice de los 4 vientos del cielo. Esto habla sobre el juicio que se dará en toda la tierra. Entonces también cuando dice aquí en el 5 que dice, ¿dónde estamos? Que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Eso se refiere al Mesías que gobernará el mundo, lo cual sucederá con Jesús en el reino milenio, cuando reinará físicamente Él en esta tierra, en Jerusalén y en el templo. Entonces esta expresión de nuevo del Señor de toda la tierra, pues ya sabemos que Cristo es Rey de Reyes, pero esta es una visión. Y esta visión tiene muchos símbolos y mucha representación sobre cosas futuras, ¿verdad? Y cosas futuras que son por venir. Y todo en conexión vemos que esto habla después del rapto, después de la tribulación, llegando al punto de la segunda venida de Cristo y el milenio, ¿verdad? Si vemos aquí en el milenio sería los 1000 años que habla en Apocalipsis capítulo 20. Estos son 1000 años donde va a reinar Cristo físicamente aquí en la tierra. Y esto habla de esto en Zacarías. Acuérdese que Zacarías tiene mucha como lenguaje similar como Apocalipsis, representando muchas cosas de visiones de eventos futuros. Y aquí habla sobre delante del Señor de toda la tierra, sobre el Mesías, quien es Jesús, sabemos que es Jesús, que Él va a reinar en el milenio y también Él también va a reinar aquí en la tierra, en Jerusalén, en un templo físicamente. Entonces eso significa que va a haber un templo de nuevo en Jerusalén, hecho de nuevo, físico, como el templo de Salomón o el templo que estaba cuando vino Jesús en Jerusalén. Va a haber uno de nuevo. Ahorita no hay templo en Jerusalén para los judíos, pero ahora va a haber en el futuro y ahí va a reinar este Jesús. Ok, seguimos adelante, versículo 6. Dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id y recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Aquí si nos damos cuenta, cuando vemos en el versículo 6, dice que estos hacia la tierra del norte y también habla de la tierra del sur, pero te das cuenta que no habla sobre el este o el oeste. Y la razón es porque todos los enemigos de Israel provenían del norte o el sur. Y por eso aquí habla sobre juicio sobre el norte y el sur. Entonces el versículo 8 nos dice, luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. En este pasaje, en este versículo, cuando habla sobre la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Reposar mi espíritu habla como un juicio, indica de un juicio que ha pasado.
Y la tierra del norte se refiere probablemente a Babilonia. Pero algunos creen que esto también se refiere al juicio final sobre Babilonia que se mira en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Pero seguimos adelante, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai o Tobías y Hedais, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Ok, estas personas que están mencionados aquí son exiliados judíos que permanecieron en Babilonia, pero que llegaron trayendo ofrendas para la construcción del templo. ¿Cuál construcción? Esto se habla sobre el presente de este tiempo. Acuérdese que los judíos se regresaron a Jerusalén en ese tiempo para comenzar a construir el templo de nuevo en Jerusalén. Ya después de Babilonia, ellos fueron, los babilonios fueron derrotados por los persas. Y cuando los persas les ganaron, ellos les dijeron a los judíos que estaban cautivos ahí en Babilonia que Dios le había dicho al rey que se puede regresar las personas que se quieren regresar a Jerusalén y es con el propósito de reconstruir el templo de nuevo. Y eso es lo que hicieron. Se regresaron y reconstruyeron el templo de nuevo. Pero aquí habla diciendo de estas personas que eran personas judíos que permanecían en Babilonia como quiera, que vinieron dando ofrendas de la construcción. Ahora se le ordenó a Zacarías que se reuniera con ellos ese mismo día y que recibe esas ofrendas. Entonces eso es lo que habla aquí en versículo 10. Y estas son las personas que fueron dar estas ofrendas. Ahí en el versículo 10. Versículo 11 dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ok, esto es muy interesante porque si te fijas bien qué dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Ok, ¿quién normalmente recibe las coronas? Pues un rey, ¿verdad? Un sumo sacerdote nunca debe tener una corona porque ellos no son reyes. Los reyes son los que reciben coronas. Pero aquí dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. ¿Qué está pasando aquí? Este no habla sobre el sacerdote Josué literalmente. En este caso, Josué sirve como una ilustración del Mesías. Josué, acuérdate que el nombre Josué en hebreo es Yeshua. Josué es Yeshua en hebreo. Eso significa Yahweh salva o Yahweh es salvación, que es Jehová salva o Jehová es salvación. Entonces Josué es Yeshua en hebreo. En griego es Jesús. ¿Ok? Cuando vemos el nombre Jesús, es el mismo nombre que Josué. Josué, que es Yeshua en hebreo. ¿Ok? Yeshua en hebreo, Jesús en griego. Entonces, al ser coronado, porque aquí dice, pondrás cabeza del sumo sacerdote Josué, y como él es un sumo sacerdote, no debe recibir una corona, pero esta habla sobre Josué, no Josué, pero Jesús, ¿verdad? El Mesías. Aquí habla que siendo coronado significa que el Mesías, que es Jesús,
será coronado como rey. Y eso ya ha pasado, ¿verdad? Sabemos que Él es rey cuando vino a la tierra, pero también habla sobre los últimos tiempos que Él será rey físicamente, literalmente, reinando aquí en la tierra por 1000 años. Partes de estas profecías tienen dos partes. Muchas profecías que hemos visto tienen, como se dice, una regla de eh, de doble cumplimiento. Y se ha cumplido, por ejemplo, este versículo ya una vez, porque sabemos que Jesús cuando vino se vio que Él es rey de los judíos. Fue coronado, ¿verdad? Ahora, no todos lo aceptaron como rey, unos sí y unos no. Y lo mataron. Los judíos, um, por decir en pocas palabras, no lo recibieron como rey. Claro, unos sí, los seguidores de Jesús, pero la mayoría parece que no. Y por eso lo mataron, pero Él resucitó. Entonces, pero sí se cumplió um, parcialmente este versículo porque sí fue coronado como rey, parcialmente, no completamente, pero un día todo el mundo lo van a conocer como rey, todo el mundo. Y ahí cuando habla sobre poner cabeza del sumo sacerdote Josué, es diciendo que um, esta corona se va a poner a Jesús como Mesías y todo el mundo lo va a reconocer como Jesús. Por eso es lo que viene siendo su segunda venida. Cuando Él regresa de nuevo, ya ese es juicio y todo el mundo va a saber que Él es Jesús. Por eso Él va a poder reinar por 1000 años aquí en la tierra, ¿verdad? Y sabiendo que Él es Dios. No va a haber otras religiones, no va a haber otros um, dioses, es nomás Dios. Y hemos tenido estudios sobre esto, lo pueden mirar. No me voy a meter en esto, pero es lo que vemos que va a pasar durante este tiempo, conforme la palabra de Dios, conforme lo que entendemos y interpretamos. Y entonces vamos a seguir adelante. Versículo 12 nos dice: y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Esto es una descripción del Mesías venidero. Aquí cuando habla sobre cuyo nombre es el renuevo, ¿quién es el renuevo? El renuevo siempre se refiere al Mesías en el Antiguo Testamento, ya que describía a un futuro rey descendiente de Jesse y David que restauraría a Israel y la hace nueva. Si podemos ver Jeremías 23:5. A ver qué nos dice Jeremías 23:5. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David el renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esto no habla literalmente de David, pero está hablando sobre el renuevo, que sabemos que es el Mesías. Si vemos Isaías 11:1. Esto usa una palabra un poco diferente, pero hablando sobre lo mismo. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En vez de un renuevo, habla sobre un retoño, que es como un renuevo. Pero esto se significa que habla sobre
Jesús. Sabemos que esto es Jesús. Entonces vamos a regresar a Zacarías. Y ya vamos a terminar. Vamos a ver versículo 13, 14 y 15. Dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helem, a Tobías o Tobias, a Jedais y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oiréis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Los versículos 12 al 15 que leemos nos presentan 8 hechos sobre el Mesías. 8 hechos. En pocas palabras, 8 cosas que haría o que va a hacer o que hizo el Mesías. En el versículo 12, primeramente, habla sobre viniendo de Israel. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el 12 dice que de he aquí el varón cuyo nombre el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Entonces, cuando dice de sus raíces, pues, ¿de qué son sus raíces? ¿Verdad? Sabemos que Jesús es judío, sabiendo que viene de Israel y él es de donde viene. Entonces vendrá de Israel. El número 2, construirá el templo milenario. Sabemos que eso va a pasar. Aquí dice en el 12, edificará el templo de Jehová y edificará el templo de Jehová. Hablando que un templo será edificado. Y eso es algo que va a estar aquí cuando el Mesías ya esté, cuando viene en la segunda venida. Vemos también que en versículo 13 será glorioso. Esto será glorioso. Dice, y él llevará gloria. Ya sabemos, ¿verdad? Que él iba a tener gloria. Ya tiene gloria. También sabemos que será rey. Él será rey. Y también será sacerdote, como sabemos. Porque dice, se sentará, dominará en su trono. ¿Tiene un trono? Si tienes un trono, eres rey. Y habrá sacerdote. Será rey y sacerdote. Los sacerdotes normalmente no son reyes, pero Jesús sí. Él traerá la paz. Vemos si dice aquí, y consejo de paz habrá entre ambos. Consejo de paz habrá entre ambos. En el tiempo milenial habla mucha profecía sobre esto. Y aquí vemos que habrá mucha paz durante este tiempo. El pecado no se ha eliminado por el 100%, pero no va a haber mucho pecado durante este tiempo. Y por eso habla sobre paz. Y todos los países que van en contra de Jerusalén, de Israel, serán destruidos. Verán que Jesús es rey y todos estarán de acuerdo en ese tiempo. Entonces, otra cosa, el número 6 que sabemos sobre el Mesías, él abrirá el reino a los gentiles. ¿Cómo sabemos esto? Pues, ¿qué dice en el 15? Y los que están lejos vendrán, hablando sobre los gentiles. El número 7 confirmará la palabra de Dios. Confirmará la palabra de Dios. A ver. Confirmando la palabra de Dios. Eso lo vemos en versículo 15.
que dice, a ver si sale aquí. Confirmando la palabra de Dios, dice, conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Cuando uno sabe que Jehová es Dios, es diciendo que ya sabes qué decía la palabra de Dios. Y el número 8 exige obediencia. Dice, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Hay que ser obedientes, es lo que dice el Mesías, que va a exigir obediencia. Y por eso en ese tiempo, en el reino milenial, sabemos que todos van a saber que Jesús es Dios, porque va a haber paz durante ese tiempo. Todos lo van a obedecer en ese tiempo. Y sabemos para obedecer al Señor, la fe es la primera cosa que debemos tener, fe en Él. Y tenemos que obedecer a Él. Y así va a ser, así son las cosas del reino milenial, esas son las cosas del Mesías que nos muestra. Y ahí se termina el capítulo 6. Generalmente, ¿qué dice el capítulo 6 de Zacarías? Habla sobre los eventos futuros, ¿verdad? Que son por venir, la segunda venida de Cristo, que es el Mesías, sabiendo que en ese tiempo es cuando va a haber paz, en este tiempo, por 1000 años, conforme a la palabra de Dios. Y esos estudios lo hemos hecho antes, pero ahorita nomás tocamos unas partes. Habla que va a haber un templo que ya va a estar aquí para que Él pueda reinar físicamente y literalmente aquí en esta tierra. Y el templo será en Jerusalén. Y eso hasta lo puedes mirar en Ezequías capítulo 40, comenzando en el 40. Ahí habla sobre la visión del templo, habla sobre el templo milenial. Y es muy interesante eso. Pero ahí terminamos con este estudio. Si tienes cualquier pregunta o comentario, deja comentario y pregunta para que podamos tratar de que llegues a más entendimiento. Ojalá que pude explicarlo más o menos bien. Claro, estas cosas pueden ir en más detalle, pero estuviéramos aquí por muchas horas o hasta muchos días. Pero generalmente es lo que se trata todo esto. Pero como les digo, si tienen comentario o pregunta, lo pueden dejar ahí. Yo sigo aprendiendo, yo quiero seguir aprendiendo y para mí lo más importante es que la verdad sea enseñada.